Introducción a la computación. Diferencias entre computación e informática. La computación se refiere al estudio científico que se desarrolla sobre sistemas automatizados de manejo de informaciones, lo cual se lleva a cabo a través de herramientas pensadas para tal propósito. La computación está referida a la tecnología en sí que permite el manejo y movilidad de la información, en cuanto a esta ciencia o conocimiento se refiere, y también a los fundamentos teóricos de la información que procesan las computadoras y a las distintas implementaciones en forma de sistemas computacionales. La informática es la encargada del tratamiento automático de la información. Este tratamiento automático es el que ha cedido a la computación la manipulación de grandes proporciones de datos y la ejecución rápida de cálculos complejos. También se aboca a los tratamientos de software por parte de los usuarios y demás aspectos referidos a programas, hardware y estructura de las computadoras. En conclusión, la informática hace uso de la computación. Informática. Ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. Para esto tenemos que información más automática, tenemos lo que es la informática. La palabra informática proviene del término alemán Informatik, usado por Karl Steinbuch en 1957. La informática abarca diferentes aspectos: arquitectura de computadores, metodología para el desarrollo de software, programación, redes de computadoras, inteligencia artificial y la electrónica. Algunas de las aplicaciones de la informática se dan en las comunicaciones, en la ciencia, arte, transporte, medicina, almacenamiento y consulta de información, entretenimiento, industria, gobierno y en los negocios. ¿Pero qué es la computadora? Es un dispositivo electrónico que recibe un conjunto de datos de entrada, los procesa mediante programas y genera resultados o información. Tiene gran capacidad para el almacenamiento de los datos y eleva la velocidad del cálculo. Para esto tenemos datos de entrada, se lleva un procesamiento de estos datos y nos da la información como resultado. Datos e información. Veremos la diferencia entre datos e información. Datos son cifras o valores que por sí solos no tienen un significado, representan un hecho, evento o elemento del mundo real. Aquí tenemos algunos ejemplos que son unas cifras que no nos dicen nada. Información son los datos ya procesados y ordenados de manera que tiene un significado para la persona que los recibe. Ejemplo: nombre, Pedro, edad 28 años, salario base 5,231.1, bonos de 3,798.3 y un salario total de 9,029. Procesamiento de datos. Aquí podemos ver gráficamente cómo se lleva el procesamiento de datos. Tenemos los datos que entran como la materia prima usada. Se lleva un procesamiento mediante operaciones aritméticas como puede ser suma, resta, multiplicación o división. Mover, ordenar, comparar, buscar, clasificar, almacenar. Y tenemos como salida el resultado del procesamiento de los datos. Pasos para el procesamiento de datos. Tenemos la entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. Veremos un poco sobre la historia de la computación. El primero que tuvimos el abaco en 1690 a.C., primer dispositivo mecánico para contar. Después tuvimos a la pascalina, Blaise Pascal en 1623-1662, sumadora mecánica. Máquina de diferencias, tablas logarítmicas y polinomios, máquina analítica que realizaba suma, resta, multiplicación y división, 60 sumas por minuto. Fue creada por Charles Babbage en 1993-1871. Tarjetas perforadas.
Charles Harker en 1953-1834 diseñó un telar de tejido con tarjetas perforadas. Bache trató de aplicar este concepto a su máquina. Hermann Hollier en 1890. Y por último veremos unos pioneros de la computación. Algunos de estos es Atanasov y Berry 1937 a 1942 en la Universidad Estatal de Iowa, primera computadora electrónica. Mauch y Erck en 1946, aplicaciones para la Segunda Guerra Mundial, Universidad de Pensilvania, que pesaba 30 toneladas. Y por último tenemos a Bill Newman en Mauch Ercker 1952. Incluye la idea del programa almacenado.